han fallado al Perú con la excarcelación de Keiko Fujimori? Bueno, en primer lugar, buen día, le agradezco mucho la invitación y contesto directamente su pregunta. Yo siento que no le hemos fallado al Perú, que hemos cumplido con el Perú, porque un tribunal constitucional tiene la función de resguardar y de respetar y garantizar los derechos humanos, que son derechos que tenemos todas las personas, que no tienen rostro, sea la persona de un partido, sea de una nacionalidad, sea de un origen determinado, sea de un estrato social. Todo ser humano en un país civilizado tiene derechos fundamentales y hay una organización que es el tribunal que se encarga de velar por esos derechos. Nosotros no hemos, y esto lo señalo, no hemos absuelto ni declarado inocente a la señora Keiko Fujimori. Tampoco la hemos condenado. Eso no nos corresponde. Eso corresponde al Poder Judicial. ¿Qué es lo que han hecho entonces? Nosotros hemos analizado si se han cumplido todos los parámetros que exige la prisión preventiva y si en el trámite de ese proceso se han respetado los derechos de la ciudadana Keiko Fujimori, dentro de un marco constitucional y de un marco convencional, es decir, dentro del marco que señala la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana y los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y en ese proceso de análisis han concluido los 4 magistrados que han votado a favor del habeas corpus que se afectó la libertad personal. Que se afectó la libertad personal. ¿Por qué? Porque primero porque se actuó con una lógica que no es constitucional. La lógica es, la persona es investigada bajo presunción de inocencia. Es decir, debo presumir que es inocente y el fiscal debe demostrarme con elementos contundentes que hay mérito para romper esa presunción de inocencia y privarla de la libertad. Segundo, ¿Y en este caso, la libertad es la última ratio, es decir, el último recurso, porque el derecho a la libertad es un derecho humano fundamental de primer orden. Entonces, cuando usted le afecta la libertad a una persona y se la afecta sin denuncia, sin proceso, sin sentencia, sin condena, usted tiene que ser muy cuidadosa al afectar esa libertad. Y esta figura de la prisión preventiva hay que tratarla con pinzas. Fue diseñada básicamente para delincuentes de máxima gravedad que habían cometido delitos de terrorismo, narcotráfico, en donde era muy necesaria la medida, porque habían elementos suficientes, pero no para aplicarla en forma amplia y sin limitaciones. Y lo que hemos observado es que hay un uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva, y en esto hablo a título personal, recogiendo lo que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe del 2013 y reiteren en su informe del 2017. ¿Qué cosa dice la Comisión Interamericana? Que ha hecho un análisis de los casos de los países de la región, no solo del Perú, que aplica la prisión preventiva y observa que existe un uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva que demuestra el fracaso de la Administración de Justicia. Ok, pero permítame hacerle preguntas, doctor Blume. Usted ha dicho de que han cumplido con el Perú porque de alguna manera están garantizando la presunción de la inocencia. Pero entonces, ¿qué querría decir? ¿Que el juez Richard Concepción Carhuancho no consideró eso y que más bien consideró la presunción de la culpabilidad? ¿Eso nos está diciendo? Mire, nosotros hemos analizado el caso concreto. Sí. Y en ese caso concreto hemos determinado que el señor magistrado no actuó respetando los parámetros constitucionales y convencionales para dictar una medida privativa de la libertad. Y quiero enfatizar algo más. Pero el fiscal José Domingo Pérez hablaba de una organización criminal, de liderazgo, del pitufeo, presentó las pruebas de los presuntos colaboradores eficaces que incluso habrían sido congresistas de la propia señora Fujimori, como, digamos, indicios graves y que ameritaban una prisión preventiva. El Ministerio Público, primero que tiene que actuar también en el marco de la Constitución y de la Convención Americana de Derechos Humanos, y tiene que ser cuidadoso cuando pide la prisión preventiva. Y además pedirla derrotando la presunción de inocencia y con elementos contundentes que deben ser corroborados.
Pero entonces, ¿usted cree que el fiscal José Domingo Pérez ha cruzado una línea? Mire, porque él ha dicho que lo que ustedes han hecho es inadmisible y bueno, vergonzante. el señor fiscal me merece todo el respeto y él es dueño de sus decisiones y yo no voy a entrar en un debate con el señor fiscal, a quien respeto. El fiscal puede pedir lo que considera que debe pedir de acuerdo a la defensa de la sociedad y a la titularidad de la acción penal pública que ejerce. Pero quien decide es el juez. Sí. En el proceso penal peruano es un juez garantista, no es un juez inquisidor, no es un juez que está en la función de meter a la cárcel a la persona. Es un juez que debe analizar la denuncia del fiscal en el marco del respeto de los derechos fundamentales. O sea, en su criterio, el juez Richard Concepción Carguancho no es garantista. O sea, él está más en el marco de la presunción de la culpabilidad que de la presunción de la inocencia. Se lo digo porque Richard Concepción Carguancho es casi un héroe. Bueno, o sea, metió a la cárcel a Ollanta, a Nadine, a Keiko. Pero lo que pasa es que dictó prisión contra Toledo. ¿Me dejo entender? Pero, o sea, sí, lógico, pero la sociedad tiene que entender que cuando se detiene una persona no significa que la persona es culpable, sino que la persona es detenida para ser investigada, luego denunciada, luego procesada y luego eventualmente sentenciada y puede ser absuelta o condenada. Lo que pasa pero es, ¿qué pasa si en ese camino obstruye la justicia, doctor bueno, Blume? pero lo que pasa es que si hacemos de la prisión preventiva una situación en donde mostramos a la persona detenida enmarrocada y dando la idea de que está condenada, el ciudadano común y corriente piensa que esa persona ha sido condenada. Y esa persona no ha sido condenada, simplemente ha sido detenida para ser investigada. Y luego será procesada y sentenciada. Entonces, en el imaginario popular hay la idea de que, yo le aseguro, quienes están participando en las protestas, piensan que la ciudadana Keiko Fujimori es culpable y ha sido condenada por el Poder Judicial. No, pero no ha sido condenada todavía, no ha sido hay condenada, ni siquiera sentencia. No ha sido condenada y piensan que el Tribunal Constitucional la ha absuelto, la ha declarado inocente y eso no es así.